¿Quién fue Manasés en la Biblia? Manasés fue rey de Judá e hijo del piadoso rey Ezequías. Su historia aparece principalmente en 2 Reyes 21 y 2 Crónicas 33. Reinó durante 55 años y es recordado por haber hecho lo malo ante los ojos de Dios, aunque también se arrepintió en sus últimos días. ¿Cuál fue el linaje de Manasés? Manasés fue hijo del rey Ezequías y de Epsiba. Pertenecía a la dinastía davídica y era descendiente directo del rey David. ¿A qué edad comenzó a reinar Manasés? Manasés comenzó a reinar a los 12 años de edad, según 2 Reyes 21. ¿Cuánto tiempo reinó Manasés sobre Judá? Reinó durante 55 años en Jerusalén, el reinado más largo de todos los reyes de Judá. ¿Fue Manasés un rey piadoso al principio de su reinado? No, al principio de su reinado fue uno de los reyes más malvados de Judá, promoviendo la idolatría y prácticas paganas. ¿Qué prácticas paganas introdujo Manasés en Judá? Erigió altares a Baal, adoró a los astros, construyó altares dentro del templo, practicó la adivinación y hasta ofreció a su hijo en sacrificio. ¿Dónde colocó Manasés los altares a dioses falsos? Incluso dentro del templo de Dios en Jerusalén, deshonrando el lugar santo. ¿Cómo fue el reinado de Manasés comparado con los reyes anteriores? Respuesta: fue peor que los reyes paganos que Dios había expulsado antes de los israelitas, su maldad excedió incluso la de las naciones idólatras vecinas. ¿Cómo afectó Manasés espiritualmente al pueblo de Judá? Respuesta: llevó a todo el pueblo al pecado, haciendo que se apartaran de Dios y provocaran su ira. ¿Qué tipo de consecuencias provocó el pecado de Manasés? Respuesta: Dios anunció, a través de profetas, el juicio contra Jerusalén y Judá por las abominaciones de Manasés. ¿Fue Manasés advertido por Dios? Sí, Dios habló por medio de sus siervos los profetas, pero Manasés y el pueblo no escucharon. ¿Cuál fue la reacción de Dios ante la maldad de Manasés? Permitió que los ejércitos asirios lo capturaran, lo encadenaran y lo llevaran a Babilonia. ¿Qué ocurrió con Manasés en Babilonia? Allí, en medio de su angustia, Manasés se humilló profundamente ante Dios y oró pidiendo perdón. ¿Dios escuchó la oración de Manasés? Sí, Dios lo escuchó, tuvo misericordia y permitió que regresara a Jerusalén y recuperara su trono. ¿Qué hizo Manasés después de su arrepentimiento? Quitó los dioses ajenos, derribó altares paganos y restauró el culto al Señor en Jerusalén. ¿Qué simboliza el arrepentimiento de Manasés? Es un poderoso ejemplo de la misericordia de Dios y la posibilidad de redención incluso para los más pecadores. ¿Dónde se registra la oración de Manasés? Respuesta: se menciona en 2 Crónicas, y hay una oración atribuida a él en libros apócrifos llamada la oración de Manasés. ¿Cuál fue el legado espiritual de Manasés? Dejó una gran huella de maldad, aunque en sus últimos días buscó restaurar el verdadero culto a Dios. ¿Quién fue el hijo de Manasés? Su hijo fue Amón, quien siguió inicialmente los caminos perversos de su padre antes del arrepentimiento. ¿Dónde fue sepultado Manasés? Fue sepultado en su casa, en el jardín de Usa. ¿Qué enseñanza nos deja la vida de Manasés? Respuesta: que no hay pecado tan grande que no pueda ser perdonado por Dios si hay arrepentimiento genuino. ¿Qué libros de la Biblia narran su vida? Su historia está principalmente en 2 Reyes 21 y 2 Crónicas 33. ¿Cuál fue la reacción del pueblo ante sus reformas tardías? Aunque quitó ídolos, el pueblo seguía sacrificando en los lugares altos, aunque al Señor. ¿Qué relación tuvo Manasés con Asiria? Fue capturado por los comandantes del ejército asirio y llevado como prisionero. ¿Qué tipo de gobierno tuvo durante su reinado? Un reinado inicialmente opresor e idólatra, que se transformó tras su arrepentimiento en una restauración parcial. ¿Manasés fue considerado un reformador religioso? No en general, pero en sus últimos años realizó reformas religiosas importantes tras su conversión. ¿Qué nos dice su historia sobre la misericordia divina? Que la misericordia de Dios es inmensa y puede restaurar aún al pecador más empedernido. ¿Manasés promovió la hechicería? Respuesta: sí, practicó encantamientos, adivinación y consultó espiritistas y médiums. ¿Qué tan extendida fue la idolatría bajo su reinado? Abarcó todo Judá, incluso dentro del templo del Señor.
¿Hubo consecuencias para Judá por los pecados de Manasés? Sí, Dios determinó que Jerusalén sería juzgada, y esto influyó en la futura caída del reino de Judá. ¿Cómo influyó el arrepentimiento de Manasés en su gobierno posterior? El arrepentimiento genuino de Manasés marcó un antes y un después en su vida y en su gobierno. Aunque durante muchos años fue un rey perverso, su regreso a Jerusalén luego de ser liberado por los asirios fue acompañado por reformas espirituales. Destruyó altares idolátricos que él mismo había construido, reparó el altar del Señor y promovió nuevamente los sacrificios al Dios de Israel. Sin embargo, el daño espiritual ya era profundo y sus reformas no lograron revertir completamente la idolatría del pueblo. ¿Qué dice la Biblia sobre la oración de Manasés cuando se humilló? La Biblia señala que, estando en gran angustia en Babilonia, Manasés oró con humildad a Dios, reconociendo su pecado. Aunque el texto exacto de su oración no se encuentra en las escrituras canónicas, 2 Crónicas 33 declara que Dios escuchó su oración y le permitió volver a su reino. Esta oración es considerada un acto de profunda contrición, y una versión apócrifa de la misma existe en los libros deuterocanónicos. ¿Qué importancia tiene Manasés en la historia de la redención? La vida de Manasés representa una de las historias de redención más sorprendentes en toda la Biblia. Él pasó de ser un líder completamente entregado a la idolatría y la violencia, a un hombre quebrantado que reconoció su necesidad de Dios. Su transformación evidencia que el perdón divino está disponible para todos los que se arrepienten de corazón, sin importar cuán profundo haya sido su pecado. ¿Qué implicancias tuvo el reinado de Manasés para el futuro de Judá? Aunque Manasés se arrepintió, sus acciones dejaron consecuencias duraderas. La idolatría que sembró fue tan profunda que influyó en generaciones posteriores. Incluso durante el reinado de su nieto Josías, quien promovió una reforma religiosa, muchos todavía practicaban el culto pagano. Además, Dios afirmó que el juicio venidero sobre Judá era inevitable, en parte, por los pecados cometidos durante el reinado de Manasés. ¿Qué relación tiene Manasés con la profecía del exilio babilónico? La maldad de Manasés fue una de las causas mencionadas por los profetas para justificar el juicio divino que culminaría con el exilio a Babilonia. Jeremías, por ejemplo, indica que el pecado de Judá había llegado a un punto sin retorno. Aún después de su arrepentimiento, el legado de Manasés contribuyó al deterioro moral de la nación. ¿Manasés promovió la violencia contra los inocentes? Sí. 2 Reyes 21 menciona que Manasés derramó mucha sangre inocente en Jerusalén, hasta llenar la ciudad de violencia. Esto incluye probablemente la persecución de profetas y personas fieles a Dios. Algunas tradiciones judías dicen incluso que Isaías fue asesinado durante su reinado. ¿Qué lugar ocupó Manasés en la genealogía de Jesucristo? Mateo 1 menciona a Manasés en la genealogía de Jesús. A pesar de su historia de pecado, su nombre forma parte del linaje real que culmina en Cristo, lo que subraya el poder del perdón y la inclusión divina. ¿Qué nos enseña Manasés sobre la disciplina divina? Su historia muestra que Dios disciplina a quienes ama. La captura y humillación de Manasés no fue un castigo final, sino una forma de corrección que lo condujo al arrepentimiento y la restauración. Esto resalta el carácter justo y misericordioso de Dios. ¿Cuál fue el papel del pueblo en la idolatría bajo el reinado de Manasés? El pueblo participó activamente en la idolatría promovida por el rey. Esto demuestra cómo el liderazgo espiritual influye profundamente en la nación. Aunque Manasés se arrepintió, muchos en Judá continuaron en prácticas paganas, mostrando que la reforma personal de un líder no siempre cambia inmediatamente al pueblo. ¿Cuál es el contraste entre Ezequías y su hijo Manasés? Ezequías fue un rey fiel a Dios, quien promovió la pureza del templo y celebró la Pascua con el pueblo. En contraste, su hijo Manasés, desde joven, revirtió esas reformas y trajo idolatría. Este contraste resalta que la fe no se hereda automáticamente, y cada generación debe tomar decisiones espirituales propias. ¿Qué importancia tiene el altar que restauró Manasés al final de su vida? Al restaurar el altar del Señor, Manasés no solo manifestó su arrepentimiento, sino también intentó restablecer el centro del culto a Jehová. Esta acción simbolizaba su deseo de volver al pacto y rendir adoración exclusiva al Dios de Israel. ¿Por qué el pueblo siguió ofreciendo sacrificios en lugares altos, incluso tras las reformas? Esto se debió a que las prácticas paganas estaban profundamente arraigadas en la cultura del pueblo. Aunque Manasés derribó ídolos, no logró una reforma completa del corazón de la nación.
Además, los lugares altos eran parte de una tradición sincretista difícil de erradicar. ¿Se menciona a Manasés en el libro de Jeremías? Sí. Jeremías 15 dice que Dios hará que Judá sea objeto de espanto por causa de Manasés, indicando que su maldad fue clave en el decreto del juicio divino. Esto muestra que sus acciones tuvieron consecuencias a largo plazo. ¿Qué papel tuvo Manasés en la destrucción de la fe en Judá? Fue un factor determinante. Al promover de manera activa la idolatría y la hechicería, socavó las bases del culto verdadero. Su ejemplo como líder influyó negativamente en la conducta espiritual de la nación. ¿Cuál es la enseñanza moral más relevante de la vida de Manasés? Que la misericordia de Dios es mayor que el pecado humano. Manasés cometió actos atroces, pero al arrepentirse sinceramente, Dios lo perdonó. Esto muestra que el corazón contrito es más valioso que una vida aparentemente moral sin humildad. ¿Qué evidencia externa o arqueológica hay sobre Manasés? Se han encontrado sellos reales que llevan su nombre y el de su padre Ezequías. Aunque la evidencia arqueológica directa es limitada, existe referencia indirecta a su época y prácticas. ¿Qué libros apócrifos mencionan a Manasés? El libro apócrifo llamado Oración de Manasés es una súplica atribuida a él, escrita en estilo penitencial. Aunque no es parte del canon hebreo o protestante, fue incluida en algunos manuscritos griegos y se considera edificante. ¿Cómo murió Manasés? La Biblia no da detalles específicos sobre su muerte, pero menciona que murió en paz y fue sepultado en su casa, en el jardín de Usa. ¿Cómo contrasta la historia de Manasés con la de otros reyes de Judá? A diferencia de otros reyes malvados que murieron sin arrepentirse, Manasés tuvo un final diferente. Aunque comenzó de forma terrible, terminó su vida buscando a Dios, lo que lo convierte en un ejemplo singular de conversión. ¿Qué mensaje espiritual podemos aplicar hoy de la vida de Manasés? Que nunca es demasiado tarde para volver a Dios. No importa cuán lejos hayamos caído, si nos humillamos de corazón y buscamos a Dios con sinceridad, Él puede perdonarnos, restaurarnos y darnos un nuevo comienzo, tal como hizo con Manasés.